Saludos, bienvenido a un nuevo tutorial de Deep Mecatrónica. El día de hoy vamos a trabajar con la Motor Shield L293D. Las shields o escudos en español son placas expansoras que se colocan sobre las tarjetas Arduino y que le agregan funciones. Hay muchos tipos de shield. Un ejemplo podría ser la Shield Ethernet, que le agrega conexión a internet a las placas Arduino. Otro ejemplo sería la Shield GPS, que permite la geolocalización de nuestros proyectos. El día de hoy trabajaremos con una Motor Shield, es decir, una placa expansora que permite controlar motores. Esta Shield es muy utilizada en proyectos de carros robots o en cualquier proyecto donde se requiera controlar motores de giro continuo, motores a pasos o algunas cargas inductivas como solenoides o relevadores. Esta tarjeta expansora es compatible con placas Arduino Uno, Arduino Mega y Arduino Due. Para poder trabajar con ella, vamos a colocarla sobre la placa Arduino Uno, haciendo coincidir los pines hembra del Arduino con los pines macho de la Shield. Lo debes hacer de forma correcta. Para ello, ubica el botón de reset de tu Shield, que deberá coincidir con el área del plug de alimentación. Hacemos que coincidan cada uno de los pines y después presionamos un poco para insertar. Y esto sería todo. Ya podemos utilizar nuestra Shield. Con ella vamos a poder controlar hasta 4 motores de corriente directa de giro continuo. Por ejemplo, para un carrito de 4 ruedas. Los motores que podemos manejar con esta Shield tienen un rango de 4.5 hasta 36 voltios de corriente directa. Por cada canal, es decir, para cada motor, podemos proporcionar una corriente de hasta 600 mA, con picos de hasta 1 A, lo cual es perfecto para proyectos con este tipo de motorreductores amarillos con engranes plásticos, que tienen un consumo aproximado de 300 mA y una alimentación de 5 voltios. La Shield también sirve para poder trabajar 2 motores a pasos unipolares o bipolares que van de 4.5 hasta 25 voltios, o bien para poder activar y desactivar cualquier tipo de carga inductiva, como motores, solenoides o relés. Una de las características más interesantes de la Shield es que tiene la capacidad de separar la fuente de alimentación de los motores de la fuente de alimentación de Arduino, es decir, que vamos a tener 2 formas de proporcionar la energía a los motores. Eso lo veremos a detalle más adelante. Por último, para poder programar esta placa, existe una librería elaborada por el fabricante. En esta sesión vamos a hacer la prueba controlando un motor reductor y un servo. Así que también veremos la correcta instalación de esta librería en el IDE de Arduino. Aquí tenemos una vista superior de la Shield. Lo primero que vamos a identificar es en la esquina superior derecha, 2 conectores llamados Serv1 y Servo2. Precisamente estos conectores permiten controlar 2 servomotores independientes a los 4 motores de giro continuo o los 2 motores a pasos que podemos controlar con los chips. Estos servos se van a controlar desde los pines digitales 9 para el Servo 1 y 10 para el Servo 2, aunque también los puedes utilizar como pines digitales comunes y corrientes. En muchos casos se utilizan estos pines, por ejemplo, para conectar un módulo Bluetooth y así controlar el carrito robot. En el centro podemos observar 3 chips. 2 de ellos corresponden a los puentes H, chips L293D. Cada uno de estos chips posee 2 puentes H, es decir, que el primer chip L293D es capaz de controlar 2 motores de giro continuo o un motor a pasos. El segundo chip controlará 2 motores más de giro continuo o un motor a pasos, con lo que en total tenemos el control de 4 motores de giro continuo o 2 motores a pasos. Estos motores a pasos de giro continuo o cargas inductivas se van a conectar en las borneras azules de los extremos. Tenemos diferenciados con serigrafía cada uno de ellos. El primer motor que controlaremos más adelante con la librería sería este. Aflojando estos 2 tornillos, vamos a insertar los cables del primer motor.
Después tenemos los conectores para el segundo, tercero y cuarto motor. La conexión GND sirve para el común de motores a pasos. En esta parte conectaríamos el primer motor a pasos y en esta parte el segundo motor a pasos. También tenemos en la placa un botón de reset que sirve para reiniciar a la tarjeta Arduino. Adicional a los pines 9 y 10 digitales que pueden ser utilizados como salidas y entradas digitales o como pines para servos, también tenemos disponibles las 6 entradas analógicas, así que aquí podríamos conectar cualquier sensor analógico o también trabajarlos como pines digitales. Para ello tenemos que soldar una tira de pines macho o hembra. También tenemos algunos pines de alimentación. Tenemos salidas de 5 voltios, GND, y salidas de 3 voltios, GND, y el pin de entrada de alimentación. Ahora seamos un poco más precisos sobre esta pequeña bornera y estos dos pines para seleccionar alimentación. En estos bornes de alimentación colocaríamos una fuente de energía externa y en estos dos pines quitaríamos o pondríamos un jumper de selección. Es muy importante que entiendas cuál es la correcta alimentación externa. Si el jumper está colocado, significa que la alimentación para los motores o cargas inductivas va a venir desde la placa Arduino 1. Esto solamente se debe hacer cuando tenemos cargas muy pequeñas, un solo motor o motores de muy poco consumo, ya que los pines de alimentación de Arduino, el pin de 5 voltios o el pin VIN, no puede proporcionar mucha corriente. De esta forma, si tenemos colocado el jumper, únicamente vamos a alimentar a la placa Arduino 1 por el plug de alimentación. Esa alimentación energiza a la placa Arduino y energizará tanto a los chips como a las cargas que conectemos en las borneras. Algo muy importante a resaltar es que los servomotores siempre van a tomar la alimentación desde Arduino. El segundo caso es cuando retiramos el jumper de alimentación. De esta forma, vamos a tener dos alimentaciones. Este es el método más recomendado. Así que Arduino va a necesitar su propia fuente de alimentación, ya sea desde el plug o desde el conector USB. Esa energía solamente servirá para Arduino y para los servos o los componentes que conectemos en estos conectores. Los motores o cargas que tengamos en las borneras no tendrán energía, así que debemos colocar una fuente de alimentación adecuada en esta bornera. Esa fuente de alimentación dependerá del tipo de motores que estemos trabajando. En esta sesión vamos a hacer la prueba con un servo y con un solo motorreductor. Así que vamos a dejar colocado el jumper de alimentación y esa energía provendrá desde el conector USB. Esto no se recomienda ya que estaríamos exigiendo demasiado al puerto USB del computador, pero lo podemos hacer ya que los componentes son de bajo consumo y haremos pruebas de unos cuantos segundos. Haremos la primera prueba con la Shield. Para ello voy a utilizar un motorreductor que tiene previamente soldados dos cables. Este motorreductor lo voy a conectar en la bornera que está marcada como M1. Únicamente vamos a aflojar los tornillos y a insertar los cables. De esta forma. Ahora pasemos al IDE de Arduino para instalar la librería. Abrimos un nuevo sketch en el IDE de Arduino y vamos a dirigirnos al gestor de librerías. En el área de texto vamos a escribir Motor Shield. Y después vamos a buscar la librería Motor Shield versión 2 de Adafruit, desarrollada por Adafruit. Es muy importante que instales la versión 2 de la librería, ya que es la versión de nuestra Shield. Únicamente debemos dar clic en el botón de instalar. Para el día en que hacemos esta grabación, la última versión disponible es la 1.1.3.
Si al momento de instalar la librería, el IDE te pide instalar librerías adicionales, debes dar clic en instalar todo. Es muy importante, ya que si no vamos a tener errores en la compilación. Así que damos clic en instalar todo. Después de unos segundos se completó la instalación. Ahora vamos a ver las funciones más importantes de la librería para controlar motores. Lo primero que necesitamos es incluir la librería, con la instrucción include y entre símbolos de menor que mayor que, AF con mayúsculas motor.h. Después vamos a crear una instancia u objeto por cada motor. Recuerda que tenemos 4 canales. Lo vamos a hacer utilizando la palabra AF con mayúsculas _DC motor con M mayúscula, espacio y el nombre que le vas a asignar a este motor. Entre paréntesis colocarás el canal o la bornera donde conectaste el motor. En este ejemplo se está creando un motor que se llamará motor y que está conectado en la bornera 3. Después de este paso que se hace fuera de setup y loop, ya podemos controlar al motor. Así de fácil. Lo primero es utilizar el nombre de nuestra instancia u objeto, motor. Después un punto para acceder a los distintos métodos. El primero de ellos va a ser setSpeed, con S intermedia mayúscula. Y entre paréntesis vamos a colocar la velocidad para el motor. Estos van a ser números enteros de 0 a 255, donde 0 sería la velocidad mínima, el menor voltaje para el motor, y 255 el máximo voltaje. Esto depende del tipo de motor y de la alimentación que le estás proporcionando. En nuestro caso, como estamos utilizando la alimentación del puerto USB, serían 5 voltios como máximo. Después, para hacer girar el motor o detener, vamos a utilizar el método run, nombre de nuestro motor, .run y entre paréntesis cualquiera de estas 3 constantes. Release lo que hace es detener el motor. Lo debemos escribir con mayúsculas. Forward hace que el motor gire en sentido horario, hacia adelante. Y backward hace lo opuesto. Girará el motor en sentido antihorario o de reversa. Recuerda que para que esto tenga efecto, debes verificar la polaridad de tu motor. Si tú mandas el motor hacia adelante con un forward y físicamente el motor está girando hacia atrás o en sentido antihorario, lo que deberías hacer es cambiar los cables en la bornera. Ahora pasemos a hacer un pequeño código en el IDE y lo cargaremos a la placa para ver en funcionamiento nuestro motor. El código es muy simple, estamos utilizando únicamente las funciones que vimos previamente. Incluimos la biblioteca, creamos un motor, se llamará motor, que está conectado en el canal número 1, establecemos velocidad, la velocidad se puede ir variando a lo largo del código. Ahora la colocaremos en el setup para tener una sola velocidad. Motor.setSpeed, recuerda valores de 0 a 255. Vamos a colocar una velocidad de 200. Y después vamos a mantener detenido el motor al iniciar el código. Motor.run y entre paréntesis release, es decir, detener. Después en loop vamos a hacer una pequeña rutina. Vamos a enviar el motor hacia adelante, forward, durante 3 segundos. Después de esos 3 segundos vamos a detener el motor durante 3 segundos más. Pasados estos 3 segundos vamos a enviar el motor hacia atrás, sentido antihorario o reversa, también durante 3 segundos y terminamos con una espera manteniendo detenido el motor 3 segundos. Termina el código y vuelve a comenzar. Así que vamos a conectar nuestra placa y subimos código. El motor ya está funcionando. 3 segundos en una dirección, se detiene 3 segundos más en la otra dirección y se detiene 3 segundos. Para terminar esta prueba rápida con un motor reductor, vamos a cambiar la velocidad. ¿Qué te parece que pongamos velocidad máxima? 255. Actualizamos código. Como puedes apreciar, la velocidad del motor aumentó. En este momento estamos alimentando al motor desde el cable USB que está conectado a su vez al puerto USB del computador.
Esto, como ya mencionamos, no es nada recomendable, ya que estamos exigiendo demasiada carga a nuestro puerto USB. Una opción que tenemos es alimentar a la tarjeta Arduino Uno mediante el jack. Para ello vamos a utilizar esta fuente de alimentación de 9 voltios que energizará a la tarjeta, y al tener colocado el jumper energizará también a los motores de giro continuo o a pasos que tengamos conectados en la Shield. Otra opción que tenemos es retirar el jumper de alimentación. En este momento, esta primera batería está energizando a la tarjeta Arduino Uno. La tarjeta Arduino Uno, mediante su pin 5 voltios, está alimentando a los servos y a todos los pines de salida de 5 voltios en la Shield. Pero los puentes H se han quedado sin energía para sus cargas, es decir, para los motores. Para ello, necesitamos conectar una nueva fuente de alimentación en la bornera. Vamos a respetar la polaridad, ya que si hacemos una conexión incorrecta de la batería podemos dañar a la Shield y también a la tarjeta Arduino. El cable rojo o positivo lo vamos a conectar en la bornera que tiene el símbolo M+. Y el negativo de la batería a la bornera marcada con GND. En este momento, Arduino está ejecutando su código, pero no tenemos alimentación para el motor. La vamos a agregar una segunda batería. Observa cómo ahora el LED de alimentación de la Shield está encendido. Dos fuentes de alimentación, una para Arduino y los servos y otra exclusivamente para los motores. Para terminar la sesión vamos a utilizar un servomotor. Este servomotor es un SG90, el más pequeño de los servomotores, de apenas 1 kilogramo de torque. Su alimentación es de 5 voltios. Vamos a conectar el servo en cualquiera de las dos salidas que tenemos disponibles en la esquina superior de la Shield. Lo vamos a conectar en la salida SER1. Es muy importante que verifiques la disposición de los colores de los cables del servo, ya que tienen un propósito. El cable naranja es la señal, el cable rojo es alimentación y el cable marrón es GND. Observa que la Shield ya tiene diferenciados cada uno de los pines: negativo, positivo y letra S, que es la señal. Observa cómo conecté mi servo. El naranja está en la posición del negativo, el rojo en el positivo y el marrón en la S. Esto sería incorrecto y podría dañar el servo y la placa. Así que asegúrate de conectar correctamente el cable de tu servo. El naranja o amarillo en la S, rojo positivo, marrón negativo, en cualquiera de las dos salidas, servo 1 o servo 2. Anteriormente mencionamos que la salida servo 1 está conectada internamente al digital 9 y el servo 2 al digital 10. En algunos casos puede venir de forma inversa. En el caso de mi Shield, el servo 1 se controla desde el pin digital 10 y el servo 2 desde el 9. Para la prueba vamos a utilizar uno de los ejemplos del IDE. Nos vamos a Archivo, Ejemplos, Librería Servo y utilizamos el ejemplo Sweep. Este ejemplo lo que hace es hacer un paneo del eje de 0 a 180 grados y de 180 grados a 0. El ejemplo trabaja por defecto con el pin digital 9. El digital 9 corresponde a la salida 2 para mis servos y la salida 1 corresponde al 10. Así que voy a modificar el pin digital. Eso sería todo. Vamos a conectar la placa y subimos código. Digital 10 controla al servo 1. Digital 9 al servo 2.
Si no funciona de esa forma, puedes probar intercambiar los pines. Recuerda que quitamos, en la última prueba, nuestro jumper de selección, pero eso no afecta a la alimentación para servos. Si Arduino está energizado, no importa si tenemos o no fuente de alimentación externa, los servos van a tener energía.